Ed Gein, conocido como el carnicero de Plainfield, fue uno de los criminales más perturbadores del siglo XX, no por la cantidad de asesinatos cometidos, sino por la inimaginable brutalidad y obsesión macabra que escondía su vida cotidiana. Su historia inspiró películas como Psicosis, La Matanza de Texas y El Silencio de los Corderos, y aún hoy sigue siendo un caso que desafía cualquier comprensión lógica del horror humano. Nació en 1906 en La Crosse, Wisconsin, en el seno de una familia profundamente disfuncional. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa que le enseñó desde pequeño que el mundo estaba lleno de pecado, que las mujeres eran instrumentos del diablo y que cualquier deseo debía ser castigado. Su padre, un alcohólico violento, apenas interactuaba con él, y su hermano mayor, Henry, fue la única figura que cuestionó la influencia enfermiza de Augusta sobre Ed, hasta que murió en circunstancias sospechosas durante un incendio en el campo. Un episodio que muchos creen que fue el primer indicio de que Ed podía ser capaz de hacer daño. Tras la muerte de su padre y de Henry, y finalmente la de su madre en 1945, Ed quedó completamente solo en la granja familiar, aislado del resto del mundo. Su única conexión eran los libros sobre anatomía, revistas sensacionalistas y artículos dedicados a cultos macabros. A simple vista, el pueblo lo veía como un hombre tímido, servicial e inofensivo. Alguien extraño, sí, pero incapaz de hacer daño. Sin embargo, la muerte de su madre dejó un vacío emocional que se convirtió en una obsesión enfermiza. Ed comenzó a visitar cementerios por la noche, desenterrando los cuerpos de mujeres que se parecían físicamente a ella. Llevaba esos cadáveres a su casa y los utilizaba para fabricar objetos, reconstruir figuras humanas y crear un mundo alternativo donde su madre nunca se había ido. Pero su obsesión no se detuvo ahí. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, una camarera de un bar local, desapareció sin dejar rastro. Muchos en el pueblo bromeaban con Ed cuando él decía frases extrañas como «Ella no está desaparecida, está en mi casa», pero todos lo tomaban como una excentricidad más. 3 años después, el 16 de noviembre de 1957, la dueña de la ferretería de Plainfield, Bernice Worden, también desapareció. Su hijo, ayudante del sheriff, sospechó de Ed después de descubrir que había sido la última persona en verla con vida y que había dejado su nombre en el registro de ventas del negocio. Esa misma tarde, la policía se dirigió a la granja de los Gein, esperando quizá encontrar pistas, pero jamás podrían haber imaginado lo que estaban a punto de descubrir. Cuando entraron en la casa, se encontraron con una escena sacada de una pesadilla. La vivienda estaba sumida en la oscuridad, con un olor nauseabundo impregnando cada rincón. En el cobertizo exterior encontraron el cuerpo de Bernice Worden colgado boca abajo, abierto como si fuera un animal de caza, con partes del cuerpo faltantes y señales de un proceso meticuloso de mutilación. Pero lo más perturbador estaba dentro de la casa. Allí encontraron máscaras hechas con piel humana, sillas tapizadas con cuero extraído de cadáveres, cuencos fabricados con calaveras, cinturones construidos con pezones, una lámpara cubierta con piel y una colección completa de partes humanas cuidadosamente conservadas. También hallaron una caja con narices, un par de labios usados como tiradores de una ventana y una colección de órganos almacenados como si fueran herramientas. Entre los objetos más siniestros estaba un traje completo de piel femenina que Ed admitió haber creado para poder sentir que se convertía en su madre.
la policía también encontró restos que no pertenecían a ninguna de sus 2 víctimas confirmadas, lo que llevó a la conclusión de que la mayoría provenían de los cuerpos que exhumaba en los cementerios cercanos. Ed confesó que realizaba las profanaciones durante la noche, en un estado que describía como hipnótico, guiado por voces internas que le decían que debía recuperar a su madre y que podía hacerlo reconstruyéndola físicamente. Sus asesinatos confirmados, los de Mary Hogan y Bernice Worden, fueron brutalmente ejecutados, pero representaban solo una parte de su mundo interior, uno alimentado por la soledad, la represión sexual, la culpa y la devoción enfermiza hacia su madre. El juicio de Ed Gein se convirtió en uno de los casos más impactantes de la historia criminal. Aunque confesó sus actos con una actitud sorprendentemente calmada, fue declarado mentalmente incompetente. Las evaluaciones psiquiátricas determinaron que padecía esquizofrenia y profundas alteraciones psicóticas que le impedían distinguir la realidad de las fantasías que desarrolló tras la muerte de su madre. Fue enviado al Hospital Estatal de Wisconsin para enfermos mentales, donde pasó el resto de su vida. Allí se mantenía tranquilo, cooperativo y aparentemente desconectado del horror que había causado. Muchos describían su comportamiento como el de un hombre infantil, amable e incapaz de comprender plenamente la magnitud de sus crímenes. Mientras tanto, la casa donde cometió sus atrocidades fue puesta en subasta, pero antes de que pudiera venderse, un incendio misterioso la destruyó por completo. Algunos afirmaron que fue un accidente, otros creyeron que fue intencionado por vecinos que no querían que el lugar se convirtiera en una atracción macabra. Lo cierto es que esa casa, que había guardado tantos horrores, ardió hasta los cimientos, borrando físicamente el escenario de uno de los capítulos más oscuros del crimen en Estados Unidos. Ed Gein murió en 1984 a los 77 años por causas naturales. Su tumba, irónicamente, también fue profanada varias veces por personas que querían llevarse fragmentos, como un trozo de la lápida o simples fotografías. Su legado quedó marcado para siempre, no solo en los expedientes policiales, sino en la cultura popular, porque su historia fue tan profundamente perturbadora que inspiró a algunos de los asesinos ficticios más aterradores de la historia del cine. Pero más allá de la ficción, la historia real de Ed Gein revela la fragilidad de la mente humana, la influencia devastadora del aislamiento y la importancia de la intervención psicológica en personas con traumas profundos. Él no fue un asesino impulsado por la cantidad de víctimas, sino por un mundo interior deformado, alimentado por obsesiones, fantasías y un amor enfermizo hacia su madre que se convirtió en una prisión sin salida. Su caso sigue siendo un recordatorio de que, a veces, los horrores más terribles no se encuentran en asesinos múltiples, sino en aquellos que actúan impulsados por una combinación mortal de abandono emocional, aislamiento extremo y enfermedad mental.